Toda la historia está llena de relatos. La humanidad necesita expresarse en relatos como una forma de representar al mundo. Una de las razones por las que contamos historias a través de películas es para ensanchar el mundo de lo posible. Pero para contar una buena historia necesitamos un orden de los hechos que nos permita expresar y transmitir nuestra idea. Bienvenidos a la nueva sección del canal sobre análisis de guión, donde veremos todo lo que necesitas saber para escribir tu guión y además poder hacer distintos análisis de películas. Yo soy Verónica Yonto, estudiante de diseño, imagen y sonido, y hoy vamos a hablar sobre la composición de la idea. La intro de esta sección la hizo Natalia Pérez, le dejo en la descripción sus redes sociales para que la sigan porque hace un trabajo excelente. La idea es lo primero que tenemos que aprender a identificar en el análisis de un film, tanto como para escribir nuestro guión. Cuando nos metemos a estudiar el análisis de guión o la escritura creativa, siempre vamos a encontrar distintas escuelas y distintos autores que nos van a decir cosas distintas, con distintos nombres, pero más o menos va a lo mismo. En este video vamos a ver el método Guionarte de Michelina Oviedo, donde nos explica la ITT, idea, tema, tesis. En la formulación de la idea tenemos que tener en cuenta quién es nuestro personaje, cuál es su necesidad dramática, cuál es su conflicto y cuál es su objetivo. El personaje principal o el protagonista es quien lleva a cabo la acción, quien lleva a cabo el recorrido a lo largo de la historia para poder llegar a un fin o a un objetivo. Cuando decimos necesidad dramática nos referimos a esa necesidad o ese más bien deseo del personaje, del protagonista. Lo que desea hacer, a lo que desea llegar. Por decirte, mi personaje quiere ser cantante. Ese es su mayor deseo. Por lo tanto, mi protagonista desea llegar a ser cantante, entonces tiene que pasar a través de obstáculos y conflictos para poder llegar a un objetivo. No se preocupen que cada parte de la teórica vamos a ir viéndola con ejemplos de películas. La temática o los temas que van a tratar este film, este corto, este proyecto audiovisual. ¿Qué temas vamos a tocar? ¿De qué vamos a hablar? Y ya cuando decimos tesis, es la afirmación que hace el autor respecto al mundo filosófico, a lo que va a hablar sobre el tema. Muchas veces pasa que la tesis genera polémica porque la película se juega una postura clave y concreta. En mi Instagram estuve haciendo una encuesta donde les hice elegir entre 4 películas y ganó Ted Bundy. Así que vamos a analizar a Ted Bundy usando la ITT, la idea, tema, tesis. En la película de Ted Bundy, la protagonista es Liz, una madre soltera que trabaja de secretaria en Seattle. Su necesidad dramática, o sea, su deseo, es conocer a alguien que quiera formar una familia con ella y que acepte a su hija. Esto lo vemos al principio de la película, lo entendemos porque ella va a un bar y habla con su amiga sobre este tema. Liz conoce a Ted, empiezan a salir y por ahora todo bien hasta que se presenta el conflicto. ¿Qué sucede cuando lo acusan a Ted por la desaparición y el asesinato de varias mujeres de la zona? Es encarcelado bajo prisión preventiva en la cárcel de Utah hasta que se dicte la sentencia. Una vez que se presenta un conflicto, la protagonista se tiene que poner un objetivo para poder resolver ese conflicto. Es por eso que a partir de ahí se tienen que enfrentar a juicios y a más acusaciones. Y a lo largo de la película Liz tiene que enfrentarse a esta duda de si creerle o no creerle a Ted, descubrir si es o no es culpable de estos asesinatos. Esta película es muy especial y muy interesante para poder analizar. Quizás muchos teóricos pueden decir que el protagonista en esta película sería Ted Bundy porque vemos todos los juicios y todo el recorrido que hace este personaje. Yo defiendo que Liz es la protagonista porque es el personaje que hace la transformación, quien se transforma a lo largo de la historia. La resolución de la película llega cuando ella descubre finalmente, spoiler alert, que él es el asesino de todos los casos que fue acusado. Finalmente ella se libera y puede seguir su vida en paz. ¿Cuál es el tema y cuál es la tesis de esta película? Uno como escritor tiene que tener en claro cuál es el tema y cuál es la tesis que quiere expresar en su película o en su audiovisual. Porque uno como autor puede decidir si hacer muy evidente su tesis
o esconderla para que el espectador pueda interpretar más o menos lo que él quiso decir. Pero acá entra en juego mucho la subjetividad del espectador. Puede que yo encuentre una tesis en esta película, pero otra persona que la mira dice, bueno, pero para mí significa otra cosa. Para la película Ted Bundy quizás hay un montón de otros temas, pero para mí el tema principal acá es la mentira o el engaño. Porque todo el tiempo estamos en esta disyuntiva si creerle o no creerle a Ted. Estamos poniéndonos en la piel del protagonista, el de Liz. Hay momentos en la película en que estamos seguros de que Ted es el asesino y otras veces en las que retrocedemos. Por lo menos esa es la sensación que a mí me dio la primera vez que vi la película. El tema que se elige para un guión o para una película, para el análisis de la película, tiene que estar en la tesis. Si yo elijo el engaño como el tema principal de Ted Bundy, entonces mi tesis más o menos debería ser: podemos ser engañados muy fácilmente a través de la apariencia. Esa tesis es universal, no es particular. No es que en mi tesis estoy diciendo Ted Bundy engañó a Liz, no, es más universal porque es la creencia, repito, del director o del autor de la película que quiere transmitir a los demás. Es el mensaje, la postura que tiene. Como dije antes, esto es algo más subjetivo del receptor de ese mensaje, porque yo puedo inferir que el director quiso decir eso cuando quizás quiso comunicar algo parecido. Es importante saber analizar las películas y ser bastante crítico en eso y no dejarse llevar tanto, bueno, me gustó o no me gustó, para también saber qué me están queriendo comunicar a mí como espectador. En la universidad tuve una clase muy especial con un profesor que se llama Kaufman en narrativas, que esto lo podemos analizar quizás en un video más extenso, pero muy por arriba les quiero contar que su opinión, por ejemplo, con la película El secreto de sus ojos. Cuando el profesor dijo que esta película era nefasta, ¡wow! ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquese. Este profesor dijo que el mensaje que quiere transmitir el director, que la justicia por mano propia está bien. Entonces mi profesor decía esto, que este mensaje para él era como muy polémico y muy chocante. Entonces a partir de ahí yo empecé a prestarle más atención a las películas que estaba viendo y decir, bueno, a ver, ¿qué me está queriendo contar? O ¿en qué me está queriendo influenciar este director o esta directora, esta película? Entonces por eso es muy importante poder tener crítica social. No estoy diciendo que no hay que ver ciertas películas, pero sí ser consciente de lo que estamos viendo. En el siguiente video vamos a hablar un poco más sobre estructura de guión, estructura de la historia, y vamos a seguir repasando esto de la ITT para ir ganando práctica y verlo también en otros ejemplos de otras películas. Síganme en Instagram para poder participar de las encuestas que voy a hacer para ir eligiendo qué películas quieren que analicemos y que pongamos en ejemplos. Y también déjenme en sus comentarios algunas preguntas que quieran saber sobre guiones, sobre historia y sobre análisis de películas, que me ayuda un montón también a poder organizarme en la enseñanza para el siguiente video. ¡Nos vemos hasta la próxima! Cállate, Chester. ¿Por qué hacen? Pues por eso grabo a la noche, porque no hay ruidos.